Bien, vamos a iniciar el siguiente tema sin tanto preámbulo por la cuestión de los tiempos. Vamos a revisar el tema de infecciones intestinales, gastroenteritis infecciosa para fines prácticos, que es el término con el que la mayor parte del gremio médico lo conoce. Y ya en este momento me dedico a compartir con ustedes la presentación. Yo voy a cerrar mi cámara para poder compartirles la presentación en este momento. Ya la deben tener ustedes en pantalla. Entonces vamos a dar inicio a la exposición de este tema. Cuando hablamos de gastroenteritis infecciosa, hablamos de uno de los padecimientos más frecuentes. De hecho, en México es la segunda causa, como ya lo vimos en las anteriores tablas de comportamiento epidemiológico de las enfermedades de notificación convencional, aunque al no ser obligatoria en muchos casos se pasan desapercibidas, se manejan muchos de ellos en el primer nivel de atención, los consultorios privados, los consultorios de servicios públicos, los servicios de urgencias también. Manejan muchos cuadros, sobre todo en las épocas de mayor calor del año, o bien en el otoño-invierno, teniendo como uno de los representantes principales a rotavirus. Entonces, vámonos ya directamente a lo que son el comportamiento de estas enfermedades, predominantemente virales, la mayor parte de ellas, aunque las bacterianas también ocupan un lugar importante. Entonces, estamos hablando de uno de los principales problemas de salud pública, no solo en México, sino prácticamente en todo el mundo, sobre todo en aquellos países con altos grados de desigualdad, en donde el desarrollo económico se ha detenido en muchos de ellos y desde luego aún en países en desarrollo hay comunidades que están rezagadas, están descuidadas o desatendidas y los servicios sanitarios, los servicios de agua potable, las características de la alimentación, pues son factores que se van asociando para incrementar esta casuística. La mayor parte de ellas, desde luego que ya sabemos, es por transmisión fecal-oral o bien por el consumo de agua y alimentos contaminados. Su incidencia y su prevalencia, desde luego, lo mencionábamos al empezar, del nivel socioeconómico de los diferentes pacientes en los diferentes países, pues es un factor que incide muy directamente. Hablamos de virus, parásitos, bacterias y de algunos de estos, las toxinas que habitualmente se involucran, y podemos considerar que es una de las primeras causas de consulta médica y también se asocian a las primeras causas de muerte en el mundo. De hecho, ¿se acuerdan ustedes cuando revisamos sepsis? Decíamos que la sepsis está justamente directamente relacionada con las mayores causas de infección en el mundo, que son las infecciones respiratorias, las infecciones gastrointestinales, y en nuestro caso en México vienen siendo también ya incluyéndose las infecciones de vías urinarias. Por eso estos tres temas que hemos revisado en forma muy particular. Entonces hablamos también de un problema de salud pública mundial que afecta a la población en cualquier grupo de edad y de condición social, aunque los grupos más vulnerables, como siempre lo hemos dicho, son los niños, sobre todo los niños pequeños y los ancianos, es decir, los extremos de las edades. Les coloqué ya en esta presentación el reporte epidemiológico hasta la semana 39 que consulté ayer. Justamente es la que está reportada durante la semana 40 hasta la semana, con fecha de cierre a la semana 39, en donde podemos ver en el recuadro rojo las enfermedades infecciosas intestinales que en la semana 39 del 2025 suman ya a nivel nacional más de 75,000 casos y en el acumulado de lo que llevamos de 2025 ya suman más de 3,220,000 casos. El número exacto aquí ustedes lo pueden ver. Y con relación al acumulado del año pasado, aparentemente son un poquito menos porque se reportan 3,521,000, pero falta ver ya el cierre del año en los totales, el comparativo del cierre del 2025 con el cierre del 2024. El hecho es que no es una diferencia estadísticamente significativa y hace ver la tendencia que tienen estos procesos infecciosos. Ya comparados con las vías respiratorias, ven ustedes, a la fecha que mencionamos, 12,300,000, poquito más de 300,000 o casi 12,400,000 en 2025, que comparado con el 2024 sí están un poquito más altas, y las vías urinarias que en cifras
2 millones, más de 2.700.000, están casi igual que el cierre del 2024 para la misma fecha epidemiológica. Entonces, este es el comportamiento actual cuando hablamos de algunas, no todas, de las infecciones intestinales. Una de las más representativas en esta temporada es las gastroenteritis debidas a rotavirus, más bien infecciones intestinales debidas a rotavirus, en los cuales por estados se puede ver justamente, ya buscando intencionadamente Puebla, podemos ver la cantidad de hombres reportados positivos, mujeres reportadas ya confirmadas, para un acumulado de 22 más 12 serían 34 contra los 44 que estaban reportados en 2024. En el total de todos los estados, afortunadamente no llevamos muchos, vean ustedes, 465 hombres contra 436 mujeres, casi está 1 a 1 la relación hombre-mujer respecto a rotavirus. En cambio, salmonelosis, en el total que nos da para lo que llevamos del año a la semana 39, 7.073 hombres contra 12.529 mujeres. Aquí sí está poquito menos de 1 a 2, como 1.1 contra 1.8, por ahí así 1.7. En tanto que las infecciones por otros organismos mal definidos, que son la mayoría de los que se reportan, que no se demuestra exactamente la etiología, a 1.375.000 varones contra 1.692.000 mujeres. Un poquito más de alrededor de 1.2 contra 1.1 respecto, las mujeres respecto de los hombres. Y en Puebla, pues es una relación parecida a la que se puede encontrar aquí. Esta la pueden ustedes calcular directamente. Entonces, esta es la condición actual de algunas, llámese salmonelosis, llámese rotavirus, llámese otros organismos o que están mal definidas. Y en el reporte de la Dirección General de Epidemiología ustedes podrán encontrar otras causas de enfermedad gastrointestinal, y de ahí podrían ir sacando los totales. Se pueden presentar en cualquier época del año, pero generalmente, les decía yo hace unos momentos, se incrementa generalmente en las temporadas de calor, y las manifestaciones clínicas más destacadas de todas ellas son fiebre, vómito, dolor abdominal y diarrea moderada o intensa, en sus diferentes características de las evacuaciones diarreicas según sea el agente etiológico, pero esta es la parte que más identifica a estas infecciones gastrointestinales. ¿Cuáles son los agentes etiológicos que más se documentan en este cuadro? Abreviamos justamente las causas virales, en donde vean ustedes rotavirus, virus Norwalk, calicivirus, forman parte del resto de virus con otros enterovirus que se pueden reportar. Sin embargo, vean ustedes, extrañamente pudieran decir ustedes por qué citomegalovirus. Sí, también se involucra, parvovirus también se involucra, y algunos otros como los herpes o VIH que se asocian también a cuadros diarreicos. De las bacterias, las enterobacterias son las que más comúnmente se relacionan, como Escherichia coli, Shigella, Salmonella, Campylobacter, Vibrio cholera, Yersinia, Clostridium Staph aureus. Secundariamente, Bacillus cereus, Helicobacter, que circunscribe al estómago, no tanto al intestino, y algunos vibrios que también se han logrado ya documentar como causas. Aquí no hablamos de cólera, hablamos de vibrios parahemolíticos que se han logrado también demostrar en algunos casos de gastroenteritis infecciosa. Pacientes inmunocomprometidos, podemos hablar de hongos como Cándida, como Aspergillus, como los más frecuentes. Sin embargo, vean ustedes la familia de hongos que se ha logrado identificar en algunos casos, aunque son pocos: Rhizopus, Mucorapsidias, con injamelas, histoplasmas, etcétera. Y de los parásitos, los que conocemos en México más frecuentes: Giardia lamblia, Entamoeba histolítica, dentro de los protozoarios que habitualmente se documentan, podemos involucrar también Isospora y algunos helmintos como Necator, Trichuris trichura, Strongyloides y Ascaris lumbricoides, parásitos que antes se documentaban muchísimo en México, sobre todo en la población pediátrica o en las poblaciones rurales, pero que afortunadamente ha ido disminuyendo su casuística, a grado tal que algunos de ellos ya integran parte de los capítulos de enfermedades infecciosas desatendidas. La Organización Mundial de la Salud en 2017 la reporta a las enfermedades diarreicas como la segunda mayor causa de muerte en niños menores de 5 años.
Y en todo el mundo habla de alrededor de 1.700 millones de casos de diarrea infantil cada año. O sea, es una cifra bastante grande la que reportan 1.700 millones tan solo de diarrea infantil cada año. Lamentablemente, más de medio millón de niños mueren cada año todavía por enfermedad diarreica, y aquí hablamos de aquellos países que están en vías de desarrollo o los países que están en el franco descuido de su desarrollo económicamente, muy pobres, con carencia de servicios, en los que más mueren estos pacientitos. Eh, Se piensa que las infecciones bacterianas actualmente es probable que sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con diarrea, sobre todo en esos países, en los que justamente los niños malnutridos o bien niños inmunodeprimidos por diversas circunstancias son los que presentan el mayor riesgo de fallecer por enfermedades diarreicas. Esas son hallazgos y reportes que ha hecho la Organización Mundial de la Salud, y actualmente sigue siendo lo mismo. ¿Qué más reporta la Organización Mundial de la Salud? Vean ustedes que la diarrea puede ser síntoma de una infección del tracto digestivo ocasionado, y de hecho es un síntoma de una infección gastrointestinal, eh, por cualquiera de los agentes etiológicos que ya mencionamos. Y la infección puede ser transmitida por alimentos o bien por agua de consumo que están contaminados, o bien de persona a persona como resultados de higiene deficiente. En todo el mundo se habla de alrededor de 780 millones de personas que carecen de acceso al agua potable. Este es un factor, es un indicador tremendo de pobreza para muchos países, y lo está captando la Organización Mundial de la Salud, por lo que lo debemos poner como un punto, no solo en ámbar, en color rojo, como prioritario, sobre todo nosotros que también tenemos lugares en donde se habla de alta o de muy alta marginación, en donde también los servicios pueden estar comprometidos. Ahora que estamos viendo los desastres naturales, con las inundaciones, con el desborde de ríos, con las lluvias intensas, pues seguramente va a incrementar el número de cuadros también gastrointestinales que se pueden estar sucediendo como consecuencia de todo esto en aquellos lugares en donde no ha llegado la ayuda. En donde llega la ayuda, afortunadamente, pues los alimentos que se llevan son alimentos que se establecen como revisados, checados, supervisados, para evitar este tipo de enfermedades. Se tiene que llevar agua potable, se tiene que llevar todos aquellos insumos con los que puedan alimentarse los pacientes en buenas condiciones de higiene. Se habla también de 2.500 millones de personas que no tienen acceso a sistemas de saneamiento adecuados. Entonces, vean ustedes, son cantidades verdaderamente estratosféricas de personas que están en riesgo. La diarrea como tal, causada por infecciones, es frecuente en países que están en desarrollo o subdesarrollados. Es más común cuando hay escasez de agua limpia para beber, para cocinar o para lavar. Y las dos causas más frecuentes de diarrea moderada a grave en estos países de bajos ingresos generalmente son los rotavirus en esa etapa de otoño-invierno, y Escherichia coli, que se da preferentemente en las etapas más cálidas. Sin embargo, otros patógenos como Cryptosporidium, Shigellas, también se han documentado como importantes. Este Cryptosporidium comenzó a emerger como un agente importante, sobre todo en los pacientes con VIH-Sida. Y desde luego que habrá que considerar en cada lugar, en cada sitio, otras etiologías dependiendo de la endemicidad de estas enfermedades. En México, ¿qué pasa? Vean ustedes, se habla de una demanda de consulta mayor al 20%, y de 0 a 10%, más bien más del 10%, como causa de hospitalización pediátrica, más del 10% de los casos de enfermedad diarreica. Se habla de promedios de 2 a 4 episodios por año en menores de 5 años, y se habla también de más de 4.000 defunciones por año, con una tasa por 100.000 habitantes de 125, que se ha reducido a 38,4. Les decía, esta parte es muy importante y es valiosa porque habla de la eficiencia que se debe establecer relacionado con la vigilancia epidemiológica y el otorgamiento de los recursos de salud que deben llegar a todos los lugares. ¿Qué factores predisponen? Desde luego, higiene personal deficiente, desnutrición, ausencia o de lactancia o una lactancia inadecuada,
bajo peso al nacimiento, esquemas de vacunación incompletos, la higiene materna y familiar inadecuada o definitivamente carente de insumos para llevarla a cabo, la contaminación fecal de agua y alimentos y la deficiencia de vitamina A como factores que van predisponiendo no solo a los niños, sino también a los adultos. ¿Qué factores se consideran de mal pronóstico? Aquellas personas desnutridas, moderadas o graves, tercer grado de desnutrición o desnutrición grave, los niños menores de 2 meses o los adultos mayores de 65 años, pacientes con inmunodeficiencias, los menores de 1 año y bajo peso al nacer, aquellas personas que tienen dificultades para su traslado también pueden empobrecer su pronóstico si no se atienden adecuadamente. Madres analfabetas adolescentes, muertes de menores de 5 años en la familia como antecedente de riesgo para establecer también pronósticos adversos ante este tipo de enfermedades. ¿Cuáles son los principales de mecanismos de transmisión y con qué frecuencia? Vean ustedes, se habla de una frecuencia alta ante agentes como rotavirus, Escherichia coli y Campylobacter jejuni. Los mecanismos, prácticamente para todos, podemos hablar, por ejemplo, rotavirus, el contacto directo y el aéreo. Para Escherichia coli, agua y alimentos contaminados. Para Campylobacter, leche, agua y alimentos. Con una frecuencia media hablamos de Shigella, Salmonella, Giardia lamblia, en donde para Shigella el contacto y los alimentos contaminados es un mecanismo principal. Salmonella y Giardia también agua y alimentos contaminados, en tanto que para Yersinia y Entamoeba, que son de baja frecuencia ya comparados con los demás, hablamos de agua y alimentos contaminados, así como contacto y alimentos contaminados para Entamoeba, con algunas variantes, pero si se dan cuenta, alimentos contaminados y agua son el común denominador para las mayores causas de infección en prácticamente todas las poblaciones. Ahora también se han podido demostrar cuáles son los agentes etiológicos dependiendo del tipo de síndrome diarreico. Hay síndromes de diarrea aguda líquida, síndromes de diarrea con sangre, que son los síndromes disenteriformes, aquellas diarreas crónicas con mala absorción, las fiebres entéricas o bien las gastritis o atrofia gástrica. Y se han establecido las características de cada uno de estos síndromes, así como los agentes etiológicos relacionados. Ejemplo, por ejemplo, de diarrea aguda líquida, que es una de las más frecuentes. Vean ustedes las causas: rotavirus, Escherichia coli, ya sea la enterotoxigénica, la enteropatógena, la enteroadherente o el difuso adherente. Salmonelas, Cryptosporidium, Vibrio cólera, Clostridium perfringens, Bacillus, las toxinas de Staphylococcus aureus, Vibrio parahemolíticos, Giardia lamblia, algunos virus como el Norwalk o los adenovirus, Campylobacter, en fin. Vean ustedes que hay diversidad de agentes bacterianos, parasitarios y virales que pueden producir una diarrea aguda líquida sin un proceso inflamatorio. Más bien es un proceso mediado por enterotoxinas. En tanto que los síndromes disenteriformes, que se caracterizan por diarrea con moco y sangre, son aquellos que provocan invasión del epitelio intestinal con la inflamación subsecuente, se denominan disenterías, y la característica es moco, leucocitos y o sangre en las evacuaciones. Estamos hablando de aquellas que son invasivas como la Shigella, como la entamoeba histolítica, la Escherichia coli enterohemorrágica, la enteroinvasiva, Campylobacter, Salmonellas entéricas, la Salmonella enteritidis, la Salmonella cholera suis o la Salmonella paratifi, Yersinias como Yersinia enterocolítica, Vibrio parahemolíticos, algunos parásitos macroscópicos, el mintos como Trichinella spiralis, este, eh, Schistosoma japonicum, Balantidium coli, que también es una parasitosis por protozoarios parecida a la Entamoeba coli y que también la transmite la carne de cerdo mal cocida. Anaerobios como Clostridium difficile y Aeromonas. Las crónicas, vean ustedes, Giardia lamblia, Ascaris necatus, son parásitos macroscópicos, helmintos o algunos protozoarios. Y aquí esta mala absorción queda como consecuencia de ese proceso diarreico crónico, ya que se interfiere con la actividad normal del tracto gastrointestinal, aunque no hay aparente daño en pacientes no inmunodeficientes. De las fiebres entéricas, el prototipo que todos hemos leído alguna vez y seguramente lo vieron en agentes,
pues Salmonella typhi, ¿verdad? La fiebre tifoidea. Sin embargo, no es el único. Su mecanismo es invasivo, penetran por la mucosa, diseminan por vía hematógena. También involucran a Yersinia enterocolítica, a Campylobacter fetus, subespecie fetus, Salmonelas entéricas para tifia y B, cólera suis, también Salmonella, o bien Yersinia pseudotuberculosis. Y la única que coloniza y puede condicionar enfermedades relacionadas con el epitelio gástrico, incluso condicionando la presencia de úlceras, es Helicobacter pylori, que incluso ya hay muchos estudios, si ustedes lo saben, ya lo comentamos hace tiempo, relacionados con la oncogenicidad de esta bacteria, cáncer gástrico sobre todo. Por grupos de población también se ha definido la etiología más frecuente y aquí voy a rescatar un poquito la de adultos. Vean ustedes, en los adultos la forma más frecuente de infección o la etiología más frecuente es salmonela, diversas especies de salmonela. En menor grado, ya muy por debajo de lo que es salmonela, se ha encontrado descripciones de Campylobacter, de Aeromonas, de Tameva histolítica y en mucho menor frecuencia Shigella, Yersinia enterocolítica. Ante algunos no se tienen algunas descripciones, faltan, pero comparado con los niños de 0 a 5 años, en países desarrollados y en países en vías de desarrollo también hay diferencias. Ven ustedes, Shigella en países desarrollados es muy bajo, en tanto que los que están en vías de desarrollo se incrementan. En tanto que Escherichia coli en menos de 5 años en países desarrollados es mucho menor que en los países en vías de desarrollo en las que se incrementa hasta más del 30%. Lo mismo que rotavirus para los dos rangos de edad es muy frecuente e incluso en los países desarrollados se han descrito mayores frecuencias, pero esto puede ser debido a la posibilidad de un diagnóstico mucho más fácil por la cuestión económica. Giardia también se documenta más en países desarrollados que en países en vías de desarrollo. Sin embargo, esto es importante de considerar que todos estos microorganismos se han logrado documentar en prácticamente todos los grupos de población, incluidos adultos y niños, así como en los viajeros. Vean ustedes, en viajeros lo que más se ha documentado es Escherichia coli, seguido de Shigella y de Giardia lamblia, y en mucho menor proporción otros grupos de agentes etiológicos. Se han también conocido ya los diversos tipos de diarrea y en este diagrama de flujo ustedes pueden ver cómo se van desarrollando y los microorganismos asociados a diarrea inflamatoria. Vean ustedes, hablamos de diarrea infecciosa aguda que puede ser acuosa o sanguinolenta. Y de la acuosa puede tener estas dos variantes, la diarrea acuosa secretora o la diarrea acuosa osmótica, en tanto que la sanguinolenta, que es la invasiva, y los agentes etiológicos que más se relacionan, vean ustedes, con la diarrea secretora, vibrio cólera, Escherichia coli enterotoxigénica, vibrios no coléricos, Shigella. En la osmótica, vean ustedes, rotavirus, adenovirus, parásitos como Giardia, Cryptosporidium y algunas bacterias también, como E. coli enteroadherente. Y en tanto que en las invasivas, Shigella, E. coli enteroinvasiva, Salmonella, Campylobacter jejuni, Yersinia enterocolítica, entre los agentes de síndromes disenteriformes. Y los que están asociados, como lo decía hace un rato, a diarrea inflamatoria, es una lista grande de los que pueden condicionar este tipo de diarrea. ¿Cuáles son las características clínicas que diferencian a las diarreas inflamatorias de las no inflamatorias? Vean ustedes, en la inflamatoria la diarrea es frecuente, poco voluminosa, en tanto que en la no inflamatoria es voluminosa, pero no es tan frecuente. El aspecto de las evacuaciones en la inflamatoria son mucosanguinolentas, incluso son los síndromes disenteriformes que mencionábamos, en tanto que en la no inflamatoria son acuosas. El doblado abdominal digamos, identifica en hipogastrio o bien difuso o bien en fosa ilíaca izquierda, en tanto que en la no inflamatoria en el mesogastrio de forma difusa. La fiebre es frecuente en las inflamatorias, no tan frecuente en las no inflamatorias. La sensación de urgencia para evacuar sí se da mucho más frecuentemente en las inflamatorias que en las no inflamatorias. El tenesmo rectal o tenesmo intestinal o el dolor rectal es frecuente, sobre todo cuando existe proctitis, no así en las inflamatorias. Y la localización en las inflamatorias es preferentemente en el colon, en tanto que en las no inflamatorias es preferentemente en el intestino delgado. Estas son características que diferencian las formas clínicas con las que se van presentando las diarreas. Ahora, hablando específicamente de las diarreas virales,
Como ejemplo, vamos a tomar rotavirus. No podemos ver todas y cada una, no terminaríamos en un semestre de verlas todas. Hablamos de, por ejemplo, de rotavirus, adenovirus entéricos o enterovirus en general, calicivirus o el agente Norwalk, que frecuentemente condicionan diarreas osmóticas con aumento de la osmolaridad intraluminal. Esto es importante. Por eso se identifican como diarreas osmóticas por el aumento de la osmolaridad intraluminal. Hay disminución de las enzimas del borde del cepillo intestinal. Las diarreas también pueden ser secretoras, y algo que es parte de la estructura, las células de las criptas, que generalmente migran de 24 a 72 horas. También se han involucrado agentes como norovirus, actualmente en muchos casos ya publicados en la literatura. Entonces, hablando de rotavirus, hablamos que esta es la causa más frecuente de diarrea en niños e infantes, responsable de los casos más severos a pesar de la vacuna, ya que en todo el mundo hay más de medio millón de muertes cada año en menores de 5 años, la mayoría de estos en países emergentes. La transmisión generalmente es de persona a persona, fecal oral, con un periodo de incubación que es variable y que puede ser hasta de 48 horas máximo. Y las características de la diarrea es que es una diarrea acuosa con cólicos, deshidratación, desequilibrio ácido-base, generalmente es acidosis metabólica, gravedad variable, típicamente puede curar en forma espontánea, que es afortunadamente la más frecuente de las evoluciones de estas diarreas. El virus es un RNA virus de la familia Reoviridae. Tiene una cápside con tres capas concéntricas. La capa más externa presenta dos proteínas virales, la proteína BP4, la proteína BP7. A la primera se le conoce como proteína P y a la segunda proteína G. Esto es importante porque se pueden ayudar a identificar los serotipos, a partir de la proteína G, y se han identificado al menos cinco grupos nombrados A, B, C, D y E, y el que más afecta al humano es el A. Esto es importante porque de ahí derivan también las vacunas que se están procesando para prevenir la infección por rotavirus. Los bebés son muy sensibles al virus, comparada con los hombres, principalmente entre los 6 y 24 meses de edad. Y se dice que a los 5 años ya todos los niños habrán sido afectados alguna vez por estos rotavirus. Tienen un periodo de incuración relativamente corto, de 1 a 3 días, y su evolución es vómito, fiebre, diarrea, en términos generales que dura de 7 a 10 días. Otras características es su presentación estacional, sobre todo otoño-invierno. También pueden tener presentación de brotes nosocomiales cuando no se manejan los mecanismos de prevención al interior de los hospitales. Altas concentraciones de virus en las evacuaciones también es característica, y vean ustedes de 10 a la 12, o sea, pongan uno con doce ceros por gramo de evacuación o por gramo de tejido, también se pueden medir de esa forma. En Latinoamérica, ven ustedes, se consideran como las principales causas de gastroenteritis en menores de 5 años, con un promedio de 75,000 hospitalizaciones por año y alrededor de 15,000 muertes por año. Si nosotros sacamos la relación de 15,000 de 75,000, pues es un porcentaje muy alto. Si hablamos de porcentajes, pues es un porcentaje que rebasa pues alrededor del 20% de las muertes por rotavirus. ¿Cuál es el mecanismo de acción para la diarrea? La reducida capacidad de absorción, porque hay pérdida selectiva de enterocitos maduros, ¿sí? Incluso hay acortamiento y distorsión de las células en las vellosidades, con un incremento en la secreción críptica. Las proteínas virales no estructurales que se han identificado como NSP4 funcionan también como enterotoxinas. La estimulación de reflejos secretores y de motilidad del sistema nervioso entérico, mediados vía quimiosinas, y también la isquemia vellosa secundaria al daño de la microcirculación intestinal. Todos esos factores se conjuntan para inducir la diarrea que se da en este tipo de infecciones por rotavirus. El diagnóstico, desde luego, se hace por la detección por pruebas de ELISA del antígeno, es decir, la presencia del virus en las evacuaciones. Barato, fácil de realizar, tiene una sensibilidad del 90%, es muy, muy eficaz, aunque no de rutina, pero se pueden intentar opciones de cultivo viral, pruebas de biología molecular como reacción en cadena de polimerasa o bien microscopía electrónica, que no son rutinas, no son estudios comunes que se hacen en el grueso de la población.
Cuando pasamos a las etiologías bacterianas, aquí podemos considerar aquellas diarreas producidas por enterotoxinas, entre las cuales se documentan Vibrio cholerae 0,1, que este es el que causa los problemas de cólera, Escherichia coli enterotoxigénica, que estimulan a la adenilciclasa y aumentan la secreción intestinal de agua y electrolitos, en este caso sodio y cloro, por eso es por lo que se debe reponer con electrolitos orales. También las enteroinvasivas, las enteroinvasiones que se tienen también por algunas especies de Escherichia coli como la enterohemorrágica, en las cuales lo que se da es una disolución de mucosa y del borde en cepillo, o bien la proliferación intracelular previa invasión de la mucosa que se puede dar, esa es la carácter invasiva. Shigella dysentery es uno de los ejemplos o de los prototipos en lo cual hay asociación a diarreas con moco y sangre, que es la disentería, con translocación bacteriana, complicaciones como sepsis y a partir de la sepsis la posibilidad de neuroinfección por crisis convulsivas o hasta el coma, ya que también directamente la Shigella puede producir neurotoxinas, además de las enterotoxinas que se le han demostrado a esta bacteria, aunque afortunadamente no es la más frecuente de las causas. Cuando hablamos de E. coli como enterobacteria, hablamos de la posibilidad de que se involucren los 6 grupos enteropatogénicos principales. Hablamos de la enterotoxigénica, enteroinvasiva, enterohemorrágica, enteroagregativa, enteropatógena y la difusamente adherente, o como dicen algunos, la enteroadherente. Este E. coli, vean ustedes, en países en desarrollo condiciona de 2 a 3 eventos de diarrea enterotoxigénica por año en menores de 2 años. Su fuente de transmisión son habitualmente los alimentos y puede provocar disentería también en sus géneros, más bien sí, en sus especies de enteroadhesiva o enterohemorrágica, que son las que se han relacionado también con estos síndromes disenteriformes. Y aquí es obligado el diagnóstico diferencial cuando se tiene la sospecha de etiología bacteriana. También se le ha considerado como la principal causa de diarrea del viajero y una causa mayoritaria de diarrea en los países en desarrollo, especialmente en los niños. Generalmente se adquiere por ingesta de agua contaminada con heces humanas o animales, es decir, el fecalismo. Hay una variante que es la Escherichia coli 0157H7, que es la E. coli que produce toxina Shiga, que algunos de ustedes me comentaban en alguna de las clases. Esta toxina Shiga de E. coli puede causar esas infecciones gastrointestinales que se caracterizan por diarrea sanguinolenta, es decir, también una diarrea disenteriforme. Pero lo grave de esta, además del cuadro gastrointestinal, lo grave de esta es que se puede complicar si bien la mayor parte se resuelven en algunos días, cuando se complica puede provocar el síndrome urémico hemolítico con daño al riñón y falla renal si no es tratado adecuadamente. Entonces es muy importante cuando se documenta esta o cuando se tiene una demostración de un cuadro infeccioso producido por Escherichia coli el determinar si se trata o no del serotipo 057H7. La Escherichia coli toxigénica, ven ustedes también, puede ser a través de agua contaminada, la ingesta de agua contaminada, con un periodo de incubación muy rápido, de 1 a 3 horas, y sus características son diarrea líquida, de curación espontánea, explosiva, náuseas, calosfríos, cólico, y el principal mecanismo, el principal, digamos, tratamiento que se da es la hidratación, es la recuperar o vigilar que no se pierda el estado hídrico o hidroelectrolítico y generalmente también se autolimitan. Eh, Parte importante de lo que yo les he venido comentando y se los di cuando vimos interacción microorganismos-pedero son algunas de las bases moleculares de la E. coli enteropatógena, en los cuales ya siempre hablamos de aquellos patrones moleculares caracterizados por los atributos de virulencia del microorganismo, con lo que exponen las células epiteliales, en este caso intestinales, a través también de las microvellosidades, en donde se establecen las interacciones microorganismos-pedero a nivel intestinal, algunas de ellas independientes que van a desencadenar un proceso de transducción de señales independiente de intimina, que es una proteína y que da origen a rearreglos del citoesqueleto que está en la parte basal y en la forma en que favorecen la instalación y la adherencia de la Escherichia coli al intestino. Y ya de ahí, pues toda la parte de transducción de señales reguladas por el NF-κB. Pero también hay otra forma que es la señalización dependiente de intimina, en que lo que se va a lograr como consecuencia de este rearreglo del citoesqueleto
con involucro de otras proteínas y otros procesos de señalización, marcadores, parece que forma un pedestal para que ahí se asiente la bacteria. Ven ustedes si hay una diferencia en la conformación del daño. Pero todo esto es una sola bacteria, una unidad formadora de colonias. Si lo multiplicamos por millones, porque acuérdense que es en millones de unidades formadoras de colonias por mililitro de evacuación o por gramo de tejido, podremos entender por qué todo ese borde en cepillo se ve comprometido y de ahí la fuga de líquidos con agua y electrolitos que caracterizan a las diarreas. Y así es como se ven en microfotografía esta parte que estamos viendo en este dibujo de la señalización dependiente de intimina, lo podemos ver en esta imagen en microscopía electrónica, en donde se hace énfasis en la unión tipo AE, una lesión tipo AE de attaching and effacing en la E. coli enteropatógena. Y aquí hacen mención justamente de esos pedestales que se forman secundariamente a los rearreglos del citoesqueleto en la base como respuesta a los mecanismos de señalización. Es muy interesante esta parte. Con Salmonella y Shigella también se habla de enfermedades gastrointestinales de origen alimenticio. La salmonela sabemos que es común en productos crudos como carne de res, aves de corral, pescado, huevo, leche y productos lácteos que no están bien hervidos o bien pasteurizados. Los síntomas agudos de estas enfermedades incluyen náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. Si se dan cuenta, podemos tener el cuadro, pero podemos no saber cuál es el agente etiológico nada más con esas manifestaciones. Shigella, vean ustedes frecuentemente en agua contaminada con heces humanas. Los síntomas de shigelosis también pueden involucrar la disentería, las diarreas disenteriformes, con dolor abdominal, calambres, fiebre, vómitos, evacuaciones con moco, con sangre o bien con pus, que también son características, y un cuadro de toxinfección que a veces rebasa al de las propias salmonelas, pero no siempre tienen todos los síntomas. Y les digo, hay síntomas comunes que pueden confundir a ambas enfermedades. Salmonella tiene un periodo de incubación de 6 a 48 horas. Les digo que puede tener también diarrea sanguinolenta o acuosa con síntomas sistémicos o sin ellos. Más de 200 serotipos de salmonela, esto es lo que hace difícil caracterizarla. Puede dar síndromes desanteriformes cuando se comporta de manera invasiva y la forma de salmonella tifi puede producir fiebre tifoidea. Otros cuadros que se han relacionado es la enterocolitis aguda con diarrea y disentería, sepsis, intoxicación alimentaria, abscesos y estados de portador crónico. En tanto que Shigella tiene cuatro especies conocidas: Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, Shigella bovis, Shigella sonei, que afecta generalmente al intestino grueso y porción distal del intestino delgado. Produce neurotoxinas, citotoxinas, enterotoxinas, y tiene como características clínicas evacuaciones líquidas autolimitadas acompañadas de fiebre, náuseas y a veces de toxemia, con vómitos, cólico y tenesmo. Sin embargo, en algunos casos ya referidos como típicos, la disentería grave, es decir, evacuaciones con moco y sangre, y pueden tener también por la neurotoxina que provoca alteraciones neurotóxicas. Muchos casos se presentan con cuadros iniciales de diarrea acuosa y esto es lo que a veces también puede confundir el diagnóstico. Su periodo de incubación también es de 24 a 48 horas. Se habla de más de 600.000 defunciones anuales en todo el mundo, es decir, dos terceras partes de ellas en menores de 10 años de edad. Es endémica para climas tropicales y templados. Y se puede hacer un listado de otras bacterias. Ven ustedes Yersinia, Vibrio cholera, Clostridium difficile, Campylobacter, entre otros muchos que se pueden estar encontrando. Tomaríamos como ejemplo Yersinia enterocolítica, de las cuales se sabe que son causas poco frecuentes de diarrea y dolor abdominal, aunque la infección usualmente se adquiere también por ingesta de alimentos contaminados, especialmente de productos del cerdo crudos o mal cocidos o embutidos, helado, leche. Los síntomas comunes que la acompañan son fiebre, dolor abdominal, diarrea. Y esa diarrea también a veces puede ser sanguinolenta, por lo que también se puede llegar a confundir con las otras etiologías bacterianas. Generalmente el contacto es familiar y sus características son fiebre, dolor abdominal tipo cólico, en la cuarta parte de los casos evacuaciones con sangre, aunque frecuentemente el cuadro es leve y de curación espontánea, afortunadamente. No podemos dejar
de ver en un cuadro de gastroenteritis el revisar el tema de Vibrio cólera, aunque sea de forma muy somera, ustedes ya lo deben haber visto en agentes, pero sabemos que Vibrio cólera generalmente su origen es el agua, los mariscos mal cocidos, el periodo de incubación es de 6 a 48 horas, sus características son de diarrea brusca, explosiva, con aspecto de agua de arroz, que pueden condicionar, según sea la severidad, desequilibrio hidroelectrolítico y fiebre, que son las formas comunes de presentación en los servicios de urgencias. Clostridium difficile, que es responsable también de casi el 25% de los casos de diarrea asociada a antibióticos, y estas son más comúnmente contraídas en hospitales o instituciones de cuidados de la salud, por lo que se considera en muchos casos una infección asociada a la atención a la salud, o una gastroenteritis asociada a la atención a la salud. Las personas más susceptibles o más vulnerables son los ancianos y los pacientes inmunocomprometidos, que son los que presentan el mayor riesgo de incluso de agravarse. La reciente emergencia de estas bacterias, Clostridium, que son anaerobios, son altamente toxigénicos y resistentes, cada vez han condicionado casos de brotes más severos y frecuentes, con un aumento en la morbilidad y la mortalidad relacionado con estas bacterias. Otra bacteria es Campylobacter, es una de las causas bacterianas más comunes de gastroenteritis en todo el mundo y es frecuente en niños menores de 2 años. También puede causar diarrea, a veces sanguinolenta, con calambres abdominales, vómitos y fiebre, habitualmente de origen alimenticio a través de carne cruda o con insuficiente cocción, es decir, mal cocida, especialmente con las aves de corral o a través de la leche contaminada. Campylobacter jejuni es el ejemplo de esta familia o de este género y generalmente se asocia a la ingesta de agua, leche mal cocida, agua contaminada, desde luego carne y aves de corral también contaminadas, con un periodo de incubación variable y sus características, vean ustedes, fiebre y malestar en las primeras 24 horas, posteriormente náuseas, diarrea y dolor abdominal, con evacuaciones líquidas, fétidas, con sangre y leucocitos. Es decir, también puede simular un síndrome disenteriforme, aunque la curación afortunadamente es espontánea. Sin embargo, habría que comentar que Campylobacter ya viene siendo estudiado también por posiblemente también tener relación con algunos comportamientos oncológicos. Habría que ahondar bien en el estudio de esta bacteria con otros fines, no nada más los gastrointestinales. Estafilococo aureus, aunque parezca que no pudiera estar relacionado, sí está relacionado con enfermedades diarreicas, ya que lo hacen a través de toxinas. Es más, la causa más común de intoxicación alimentaria, el Estafilococo aureus. Y vean ustedes, puede tener un inicio abrupto, violento, náuseas severas, calambres, vómitos, diarrea durando 1 a 2 días. Estos cuadros se han llegado a presentar por brotes en algunos hoteles, en algunos eventos festivos de reunión de muchas personas, en donde los alimentos que están contaminados con estos Staphylococcus aureus expuestos a la toxina pueden sufrir estos cuadros. Este patógeno, desde luego que se considera oportunista, puede ser hallado en todos nosotros, en la piel, en heridas infectadas, en nariz y garganta, asociándose a un amplio rango de productos alimenticios que incluyen la carne y sus derivados, las aves de corral y los productos con huevo, ensaladas, los productos panificados y los lácteos, y en algunos embutidos, desde luego, o latas que alimentos enlatados. El brote de origen alimenticio usualmente es local, es decir, lo que les decía, agrupaciones de personas que están comiendo juntas y que padecen la misma enfermedad. Sí es una preocupación para la salud pública, ya que afecta a diferentes personas en diferentes lugares y durante periodos largos de tiempo, por lo que habrá que hacer un reconocimiento temprano, oportuno, con rastreo epidemiológico para prevenir y cortar la cadena de transmisión en esos lugares. Se puede involucrar también a Escherichia coli, a Campylobacter, a Salmonella, Staphylococcus, entre los patógenos más comunes que causan brotes de origen alimenticio. La diarrea del viajero, que es la enfermedad más común relacionada con aquellas personas que constantemente viajan de un país a otro, sobre todo los que llegan a nuestro país, son los que nosotros consideramos, es contraída por personas que viajan a esos lugares con patógenos diferentes a los que no están acostumbrados, o diferentes a los que están acostumbrados, es decir, patógenos a los que no están acostumbrados.
especialmente en regiones donde hay prevalencia de contaminación de alimentos o de agua, más comúnmente transmitida por ingesta de agua, alimentos contaminados con evacuaciones, es decir, fecalismo. El diagnóstico básicamente es clínico, difícilmente se hace etiológico por la movilidad que tienen estas personas. Las pruebas de laboratorio pueden incluir cultivo y o detección de antígenos en muestras fecales. En algunos casos, ensayos de susceptibilidad a los antibióticos cuando se logran aislar, particularmente en los ámbitos hospitalarios. El diagnóstico rápido pues, nos puede proveer importante información para que se puedan implementar las medidas dirigidas al tipo de infección y controlar las infecciones. Para diagnosticar la causa de la diarrea, pues es útil considerar también si el contexto es de un brote de origen alimenticio o de diarrea del viajero. ¿Cuáles son los mecanismos de prevención? Desde luego es el lavado de manos, el primordial, lavado de manos. La desinfección de superficies contaminadas, el lavado de ropa sucia con tierra, ahora que estamos en época de huracanes y de inundaciones, es muy importante el lavado de la ropa sucia o tratar de favorecer la rápida recuperación de esos desastres. La identificación de pacientes infectados tan pronto como sea posible para evitar la extensión de la enfermedad y el control de la infección. Y aunque no hay vacuna para la mayoría de las infecciones gastrointestinales, pues hay que extremar entonces las otras medidas de prevención. Y desde luego el control de la prescripción de antibióticos por el incremento que se está dando con Clostridium difficile asociado a esta mala prescripción o a esta sobreexposición a los antimicrobianos. Los tratamientos van orientados primeramente a la rehidratación oral. No hay nada que sustituya a la rehidratación oral y que en ocasiones, de acuerdo al grado de deshidratación, requerirá una recuperación, un rescate intravenoso. Para la mayor parte de los casos, afortunadamente, el tratamiento sintomático es suficiente, ya sea para controlar la temperatura, para controlar la diarrea y desde luego la hidratación primordial. No se recomiendan de primera instancia el uso de antibióticos, ya que la mayor parte de los casos son de etiología viral y pues no tienen nada que hacer en las infecciones virales, además de las consecuencias que puede traer su sobreuso. Solamente en casos particularmente recomendados son los casos severos de gastroenteritis o si ya se identificó la causa específica, en este caso de etiología bacteriana o parasitaria, más allá de la viral. De las complicaciones, desde luego, el desequilibrio ácido-base es muy importante, con acidosis metabólica, la elevación del anion gap, recuerden ustedes que esa es la brecha aniónica para fines de traducción, y esto se da por tres mecanismos. Uno, porque aumenta el catabolismo proteico con ganancia neta de hidrogeniones por metabolismo anaeróbico, que eso es lo que caracteriza muchos procesos infecciosos. La otra es la pérdida de bicarbonato a través del colon y la disminución del flujo renal. Si no hay perfusión, pues es bajo el volumen, pues se pierde la perfusión al flujo renal, lo que disminuye la excreción de carga ácida y retención del bicarbonato. La evaluación inicial de un paciente con diarrea, pues será básica la historia clínica. Nada sustituye un buen historial clínico, en el que se deberán evaluar la semiología de las evacuaciones, sus características, número, aspecto, fenómenos acompañantes como vómito, fiebre, hiporexia, el tiempo de evolución, las complicaciones que puede tener desde el hilio metabólico, cuadros verdaderos de peritonitis o de perforación intestinal con neumatosis intestinal secundaria, los datos de bronconeumonía, es decir, infecciones pulmonares relacionadas, cuadros de sepsis, de meningitis, la insuficiencia renal aguda por la hipoperfusión renal y el riñón como órgano de choque y el desequilibrio hidroelectrolítico. O bien el manejo también de enfermedades concomitantes, sobre todo el estado nutricional deficiente que pueden tener algunos pacientes. El tratamiento, les decía en primera instancia, pues la hidratación oral, ya cualquiera de sus planes A, B o C. El A y B son hidratación oral, el C es la hidratación intravenosa, a reponer volumen a volumen, habitualmente en la hidratación oral o con más volumen en las hidrataciones intravenosas. Valorar bien el uso de los antibióticos, el uso de antieméticos, de antidiarreicos, de probióticos o de otros recursos como el rasecadrotilo que se ha utilizado en algunos pacientes en los servicios de urgencias o en los consultorios privados. ¿Qué tiene el Vida Suero Oral? Esto es bien importante, se los estoy dando como parte del tratamiento. Está avalado por la OMS y la UNICEF, ven ustedes desde 1980 y sigue siendo útil. La pregunta y con esa controversia que hay sobre el electrolit,
nosotros la podríamos dejar de lado si sabemos utilizar el Vida Cero oral, que aparte de todo es regalado, es gratis y tiene la osmolaridad que habitualmente se requiere. No es un medicamento, son sales de hidratación, son electrolitos séricos que bien preparados ayudan mucho porque, por ejemplo, en problemas como cólera, los electrolitos, el suero oral asociado al suero de arroz, constituyen una parte importante para contener la diarrea y favorecer la reabsorción de líquidos en el intestino y la resolución más pronta de los casos de cólera. La efectividad que se da generalmente por transporte activo de los iones de sodio que van acoplados con la glucosa, con la absorción pasiva de agua y electrolitos en el borde del cepillo de los enterocitos. Este es el beneficio del suero oral con los azúcares que produce el suero de arroz. Favorece el pH alcalino para absorción equimolar y se crean gradientes osmóticos como parte de los beneficios que otorga el suero oral que habitualmente se expende no se expende, se da en los casos de diarrea en los centros de salud a partir de la Secretaría de Salud y las instituciones de salud de los sistemas de salud en México. Se indica generalmente cuando hay un gasto fecal elevado y a gasto fecal elevado se conoce cuando se pierden más de 10 gramos por kilogramo de peso por hora. Este es respecto de las evacuaciones. 10 gramos de evacuaciones por kilo o por hora o más indican un gasto fecal elevado y ahí es donde se tiene que establecer la indicación del suero de arroz asociado a los electrolitos orales. Este suero de arroz también ayuda a disminuir el gasto fecal y se debe suspender cuando se logra ya recuperar la hidratación del paciente. Es de baja osmolaridad, esa es una ventaja, y libera la suficiente glucosa posterior a su digestión o a su ingesta, aportando cotransportadores de agua y sodio, como aminoácidos, oligosacáridos, que favorecen esa retención, esa reabsorción de agua y sales a nivel intestinal y disminuye también la secreción intestinal bloqueando los canales de cloro sin formar tapones de popó en el intestino que hacen muchos otros antidiarreicos. ¿Cómo se prepara? Es bien fácil, ven ustedes, consigan 50 gramos de harina de arroz, los diluyen en un litro de agua, los hierven durante 10 minutos y los reaforan, como se evapora cuando está hirviendo, los reaforan con agua a completar un litro y eso lo van dando conjuntamente con el suero oral. ¿Cuáles son los enemigos? Pues ya lo sabemos, generalmente están representados y aquí son puras imágenes que ustedes no necesitan discusión, lo que habitualmente se maneja, ¿verdad? Que pues son alimentos y más bien bebidas y alimentos que son de alto costo y que condicionan una gran cantidad de enfermedades. Este, pues a muchos de ellos son muy sabrosos, pero la recomendación es disminuir su ingesta. ¿Cuáles son los criterios de ingreso hospitalario? La intolerancia a líquidos por vómitos que no ceden al tratamiento o antieméticos. También podemos hablar de ingresar cuando el dolor abdominal es de intensidad relevante que simule un abdomen agudo, signos y síntomas de deshidratación grave, las alteraciones o signos de complicaciones en las pruebas de laboratorio, en las analíticas de laboratorio, la diarrea aguda de moderada a grave que no mejora en 2 o 3 días a pesar de realizar tratamientos adecuados, ortodoxamente hechos, las diarreas inflamatorias y ancianos mayores de 70 años en los que puede coexistir datos de inmunosupresión o enfermedad crónica grave, y estos deben ser considerados para su hospitalización. Respecto del tratamiento antibiótico, ¿cuáles serían las recomendaciones? La primera es no dar antibióticos rutinariamente, ¿sí? Normalmente la mayor parte de los niños responden a las medidas generales. Solo dar tratamiento antibiótico a niños que tienen sospecha o confirmación de sepsis, infección bacteriana con diseminación extraintestinal, los menores de 6 meses que tienen gastroenteritis por salmonela, los desnutridos o inmunocomprometidos con gastroenteritis por salmonela, las enterocolitis pseudomembranosas asociadas a Clostridium difficile que se dan mucho en pacientes hospitalizados oncológicos sobreexpuestos a antibióticos o en los cuadros de giardiasis, shigelosis disenteriforme, amibiasis disenteriforme o cólera, también se tienen que hospitalizar y dar tratamiento antibiótico, niños que han viajado recientemente al extranjero y desde luego, cuando no tenemos ya en nuestras manos la evolución que nos ha rebasado, buscar el apoyo de un segundo o tercer nivel con especialistas para el tratamiento antibiótico. Y cierro con esta imagen que seguramente a muchos de ustedes les resultará conocida.
y pues generalmente somos visitantes, muchos de nosotros asiduos a los antojitos mexicanos, a los antojitos poblanos, algunos de los cuales por la forma en que se ejerce la cocción y todo eso, a lo mejor no son tan peligrosos, pero comer en la calle es peligroso. Desafortunadamente, nuestros hábitos de vida, nuestras costumbres, generalmente predominan mucho y terminamos incluso los profesionales de la salud siendo víctimas de los gustos y de los antojos de todo este tipo de alimentos. Sin embargo, no dejo de recomendar que hay que tener mucho cuidado, que aconsejen bien a sus pacientes en el no consumir alimentos callejeros y cuiden su salud de esta manera asociada a los otros más métodos de prevención. Con eso terminamos este tema, lo pueden revisar ustedes una primera mitad en un momento, otra segunda, la segunda mitad en otro momento, pueden dividir la revisión en dos sesiones porque sí nos tardamos un poquito más de la hora, pero tienen tiempo para revisarlo. Estamos realmente ahorita, yo les estoy adelantando las presentaciones, las videograbaciones, esperando que tengan tiempo de revisarlas en forma mucho más detenida ya en sus domicilios. Gracias y nos vemos después en el aula. Hasta luego.